la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, en donde celebramos la literatura y a sus autores. En esta edición recordamos a Agnon, el reconocido escritor israelí, ganador del Premio Nobel de Literatura. Shmuel Yosef Agnon fue el primer escritor israelí en ser galardonado con el Nobel de la Literatura en 1966. Cuentos, poemas y novelas sobre la vida tradicional judía componen su obra, en la cual destaca La dote nupcial, Huésped para una noche y El perro Balk. ¿Por qué es considerado uno de los autores más importantes en la literatura hebrea? Bueno, es una buena pregunta. Es considerado así porque su estilo literario es tan rico, él utiliza como pocos y tiene un conocimiento único de todos los estratos de más de 3.200 años de producciones literarias de la lengua hebrea. O sea, su hebreo es único, ningún otro escritor se asemeja a él. O sea, hay quien habla que hay un hebreo de Agnon, es un hebreo único, especial, que tiene por un lado cosas muy arcaicas, muy antiguas, pero con ese lenguaje antiguo él describe la realidad del ser humano contemporáneo. Eso es lo que le da ese contraste entre los medios de expresión muy clásicos y temáticas muy actuales. Como lo dijo un gran estudioso, Agnon escribía como Marc Chagall pintaba. Otra obra fundamental de Agnon es la novela que está en español, Huésped para una noche, que es una novela que se basa en un hecho real. Agnon, cuando después de la Primera Guerra Mundial va a visitar su aldea natal, su pueblo, Buchach, y él describe cómo quedó destruida su ciudad, la vida judía, la tradición, cómo todo eso quedó destruido a partir de la Primera Guerra Mundial. Fue reconocido como un escritor que desde una gran riqueza narrativa describía la experiencia judía de la modernidad en Europa Oriental y después en la tierra de Israel. Reconocieron que había una obra literaria de un gran valor universal dentro de su propio particularismo y por eso los miembros de la Academia lo reconocieron. Además de que había sido ya reconocido en Israel con todos los premios literarios más importantes como una figura única en su género, entonces creo que es una forma de ver el valor universal que tiene la cultura hebrea en este caso para los miembros de la Academia Nobel de Suecia. Agnon ha influido profundamente en toda la literatura hebrea posterior, o sea, toda la generación que lo sigue no pueden dejar de confrontar la influencia de Agnon. Las nuevas generaciones ya se pueden liberar más y buscan estilos más posmodernos, más fragmentados, donde hablan un hebreo más de actual, digamos, no se conectan con las fuentes clásicas. Entonces se ve ese tema, pero todos los escritores, digamos, clásicos como Amos Oz, como Aleph Bet Yoshua, afirmaban que ellos están profundamente imbuidos, impactados del hechizo que ejerce Agnon en el lenguaje, porque uno lo lee y aprecia una lengua increíble, o sea, es un universo único donde la nostalgia, las pesadillas, los sueños, el amor, las pasiones, las crisis aparecen en una forma tan bella y tan poderosa que lo conmueven a uno. ¿Cómo podríamos acercarnos a la literatura de Agnon? Bueno, es un gran desafío. Hay varias traducciones en español. Huésped por una noche fue publicado por la colección que publica los premios Nobel. Es por ahí una buena obra para acercarse. Hay varios cuentos de él traducidos online en internet muy buenos, bien traducidos. Hay que empezar por ahí. De todas formas, la única forma realmente de aprender Agnon es conocer muy bien la literatura hebrea de todos los tiempos, lo que es una tarea muy difícil. Entre paréntesis, me contó un escritor colega que cuando le preguntaron acerca de Agnon, él decía, para entender Agnon hay que conocer el hebreo de la Biblia y el hebreo de la literatura rabínica y el hebreo de la Edad Media, el hebreo moderno, etc. Dice, en cambio le preguntaron, ¿y para leerte a ti? Dice, con que uno lea Agnon ya es suficiente. ¿Qué elementos son más recurrentes? Como nos dices, es una gama muy amplia de temas, pero ¿cuáles son los más recurrentes? Por ejemplo, mencionaban la religión, ¿no? Que es muy acentuada. Correcto. Bueno, en Agnon
la religión, pero no en un sentido dogmático u ortodoxo. Agnon viene de ese mundo, pero en él está, por un lado, los anhelos de fe, de espiritualidad, frente al silencio divino, a la crisis de la secularización, a la crisis de las comunidades de fe. Agnon describe como pocos toda esta situación con mucha autenticidad desde adentro. Él no habla como alguien que critica la religión de afuera. Pero en Agnon también aparece los amores no correspondidos, que es un tema universal en la literatura, el tema de que por qué por las convenciones sociales o por nuestros miedos no podemos vivir una vida plena, por qué, digamos, el valor del estudio de la Torá y la fascinación de ese mundo tan increíble que son las fuentes clásicas del judaísmo que Agnon conocía muy bien. Más, él escribió una antología de textos para las festividades del Año Nuevo y el Día del Perdón, un libro maravilloso, y en el prólogo él cuenta por qué escribe ese texto. Dice así: cuando yo era pequeño, mi abuelo me llevaba a la sinagoga. Y él dice, yo recuerdo toda la gente vestida con los mantos y las velas de cera con aromas a miel y todo iluminado. Y yo sentí que estaba en el cielo. De pronto terminó el servicio religioso, la gente empieza a conversar temas comunes, ya no son los cantos, todo, y él se pone a llorar como un loco, porque sentí que me habían arrojado del cielo de pronto. Entonces él dice, yo quiero transmitir a través de estos textos la magia que yo experimenté cuando tenía 5 o 6 años en la sinagoga de mi abuelo, esa magia, esa belleza, esa espiritualidad que hay. Me siento muy contento de estar en una universidad pública, yo me formé en universidades públicas y valoro mucho el papel que tiene la universidad pública de calidad para desarrollar a la sociedad, para promover la justicia social, la movilidad social, el desarrollo de la cultura, el aprovechar todos los talentos que hay en la sociedad. A mí me parece maravillosa la obra del Politécnico. Creo que una feria del libro es muy importante porque la gente estudie ingeniería o matemática o medicina, poder ver acá y encontrar obras literarias que amplíen los horizontes culturales, espirituales, me parece algo maravilloso, así que los felicito y les deseo un profundo saludo a toda la comunidad académica y de alumnos del Instituto Politécnico. Desde la Feria del Libro del Politécnico les hacemos una invitación a conocer más de la obra de este autor y su legado. Hay muchos libros que están esperando a lectores como tú.